que las imágenes tienen un poder extraordinario. Y si no, vean esto, por favor. Y ahora, amigos, toca bucear en los abismos profundos del terror japonés. Si hay alguien que ha estudiado en este país a Junji Ito, lo están viendo aquí, es nuestro compañero Javi Pérez Campos, quien me dio la noticia sobre él y me hizo adentrarme, quizá por desgracia, en estas pesadillas gráficas que guardan un sinfín de misterios que tienen que conocer. Javi, buenas noches, compañero. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Eres un fan absoluto de Junji Ito. Bueno, le descubrí hace ya bastantes años porque me llamó mucho la atención. Lo primero que leí fue Fragmentos del Mal, esta representación casi del grito de Munch, ¿no? Con unos ojos imposibles que lo rodeaban todo y con una mujer voladora, una mujer pájaro que se surcaba los cielos. Y desde luego fue muy impactante, ¿no? Fue muy impactante porque de alguna manera en Occidente conocemos ya el terror oriental, ¿no? El terror de Japón, hemos visto Ringu, ¿no? Esa niña que sale de un pozo para vengar su propia muerte, esas historias terribles que en el fondo, si lo piensas, Iker, tienen que ver con algo muy dramático y muy trágico en ocasiones. Es un terror que se asienta en el trauma, pero claro, si lo piensas, y seguro que ahora los amigos que nos están viendo lo van a entender, el terror de Junji Ito ni siquiera ha llegado a las fronteras occidentales. Es decir, lo que nos ha llegado es a gran demasiado. escala, esto es demasiado. Es un terror demasiado intenso, demasiado onírico, diría. Y es más, yo te confesaré que la primera vez que leí un relato de Junji Ito, tuve una serie de pesadillas esa noche que se asemejaban a esas pesadillas que tenemos en la infancia, tan raras, con todo tipo de elementos sobrenaturales, la mente no filtra, y que incluso te devuelven el pavor a la cama, ¿no? El miedo a dormir. Eso que sucede cuando eres niño, pues de alguna manera lo volví a sentir de adulto cuando leí a Junji Ito. Hace poco, y por eso tuvo la idea Javi, este equipo es así, les mostraba el terrible manga que unía la historia del exorcista con esa forma de dibujar de los japoneses, esa forma de expresividad. Decía William Friedkin que el exorcista no sabemos qué tenía, pero que atrapaba tu sistema nervioso como con un lazo y lo mantenía ahí, y era diferente, tocaba códigos diferentes. Bueno, los japoneses, que son los maestros en esto, y lo han sido desde siempre. Por eso cuando el terror japonés hace unos 20 años invade las pantallas, luego se esfumó, se disolvió con el mismo misterio, impactó a todo el mundo. Lo hemos dicho muchas veces, cuando los americanos intentaban emular con más dinero, actores más guapos, mejores localizaciones, más presupuesto, nada, no había nada, porque el ánima real, la creencia real, se había esfumado. Era un negocio más. Y Junji Ito es el ejemplo perfecto. Y ustedes dirán, bueno, nos vas a mostrar ilustraciones muy dramáticas. Bueno, sobre todo aderezadas con misterio. Es un niño que crece en ese Japón que tendrá algo que ver con esta forma de ver el misterio. Con un padre, dice Junji Ito, en esta biografía maravillosa que me recomendaste, que me he bebido, dice,
nunca recordé a mi padre jugando conmigo. Solo recordé un garabato que me hizo de una especie de monstruo. Y es verdad que Japón, que a mí me parece un país maravilloso, pero las relaciones sociales, por lo menos en generaciones anteriores, eran de una crudeza y eran de una frialdad que hoy nos espantaría. Bueno, ese es Junji Ito. Y de pronto, este muchacho descubre los ovnis. Esto es curiosísimo porque hay ciertos paralelismos con muchos de nosotros, ¿no? Sí, de alguna manera él crece en un entorno muy particular, con ese padre que tú decías. Él dice una frase que es demoledora, ¿no? Lo que absorbimos en la infancia influye para siempre en nuestro presente. Todo eso está ahí, esa ausencia de la figura paternal, la idea de que cualquier niño puede ser víctima de la propia crueldad, es decir, la crueldad no es una cosa reservada para los adultos, está también en la infancia y a veces de manera más intensa. Y además está ese ambiente de la ufología, efectivamente. Además, él cuenta, Japón nos puede parecer un mundo muy lejano, pero los casos de Occidente, de Estados Unidos, de Adamski, por ejemplo, los casos de contactismo que se desarrollan entre los años 50 y 65 aproximadamente, él dice que le impresionan tanto que cuando llegaba del colegio se sentaba en el porche de su casa, en medio del bosque, a mirar al cielo. Y decía, esperando el ovni. Esperando al ovni. Y además decía, no podía apartar la mirada ni un segundo porque en ese segundo podía aparecer el ovni. Llega incluso a fabricar un aparato para localizar objetos voladores no identificados que se vendía de manera habitual en un libro que se hizo muy famoso en Japón en esa época cuando él era niño. Eso es el Junji Ito con 10 años, 11 años. Sí, unos 10 años aproximadamente. Ya él empezaba a dibujar. Él dice que a los 4 años recibe el primer gran libro que le impacta, un manga que cuenta la historia de un niño que se transforma en gusano y entonces empieza a provocar una repulsa en todo el mundo, incluidos a sus padres. Aquí hay un factor muy importante, ¿no?, que tiene que ver también con su propia infancia. Y dice que esa ruptura de los moldes de lo aceptable, del hacer daño a un niño, de que el niño, en el fondo era una obra inspirada en la Metamorfosis de Kafka, ¿no? Sí. El hombre que se transforma en un insecto, pero era un niño. Y eso le provoca uno de sus primeros grandes traumas, digamos, porque en la infancia de Junji Ito hay varios traumas. Oye, y esto es fundamental para entender el terror japonés y por qué dentro del terror japonés, que es fascinante, maravilloso, uno ha llegado casi a los límites. ¿Tú te ponías a mirar el cielo a ver si había ovnis? Bueno, yo miraba el cielo, sí, y recuerdo algunos documentales incluso que me impresionaban especialmente. Es decir, que es un mundo no, pero en el que... tú en Ciudad Real o donde fuese mirando el cielo. Sí, ¿no? sí, sí. Ah, vale. Yo al cielo buscando ovnis también. Muchas horas. Sí, no tantas como Junji Ito, ya, desde luego. Yo también. Yo tengo la imagen en Villava, casa de mi abuela, que recuperé el cuaderno de las observaciones de todo un verano. Es que hay que estar de... Bueno, si yo a ese nivel algo, no llegaba, ¿eh? Sí, de anotarlo todo. Y Javier Sierra, igual, en Teruel, ¿no? Y salir a ver si pasaba el coche de JJ Benítez por casualidad. Es decir, hay un magma ahí, seguramente de CPU deteriorada, no lo sé, pero conectas con el misterio. Junji Ito va avanzando en la vida y hay una parte que es brutal, porque vamos a ver, bueno, por ejemplo, muestra esa de los globos de cabeza para ir salteando. Que tiene mucho que ver con los ovnis, precisamente. Sí. Es una de las pesadillas de Junji Ito. Esta ilustración pertenece a los globos de la horca, que también vaya nombre, porque los nombres de los relatos de Junji Ito son impresionantes. Es un bosque tipo Gikohara, el de los suicidas. Sí, y con esas cabezas volando, con unos cuerpos... Que a ver a quién se le ocurre eso. Pues una mira, cabeza como de globo aumentada que flota, tío. Él tiene más de 200 relatos de terror, porque él es especialista en relatos de terror, y muchos de esos relatos están influenciados por los sueños, o mejor dicho, por las pesadillas que él tiene. Él dice que una noche tiene una pesadilla espantosa en la que ve un globo de color negro, como funesto, salido de una funeraria, del que pende la soga de alguien a quien van a ahorcar y que le va persiguiendo por toda la ciudad, y cuando él mira al cielo ve varios globos como este, del que penden ya varios cadáveres, personas ahorcadas que han sido atrapadas por estos globos y que están atacando a los seres humanos. Por tanto, él está llevando al mangaku de terror la experiencia personal de sus propios sueños y pesadillas. Pero claro, ¿cómo puedes llegar la mente humana a crear una pesadilla como esta, ¿no? Luego él, con esa idea base, hace esto, que ahí también está la genialidad de Junji Ito, de transformar el globo de color negro en rostros humanos que van persiguiendo o buscando a las personas que se parecen a ellos, ¿no? Esto se termina convirtiendo de una pesadilla en una obra que está hablando en el fondo del miedo al propio yo, Javi, ¿no? Mira, tienes otra ilustración de dos chicas, dos aparentes chicas. Claro, Junji Ito y el terror japonés bebe del aparecido japonés clásico, del aparecido adosado a una persona. La mujer que susurra es esta obra que
Es la historia de un fantasma que se adhiere a una joven con problemas de personalidad, que no sabe tomar sus propias decisiones y que termina guiando su vida. En el fondo son los problemas que puede tener cualquier adolescente. Y esto es lo que hace el terror de Junji Ito. A pesar de ser muy espantoso, también lo hace muy cercano, porque convierte miedos naturales en el ser humano en algo excepcional y lo va mezclando y lo va hilvanando de esta manera. Vamos a ver alguna cosa que es fuertecita, aunque sean dibujos, porque es el concepto de viajar al abismo de la mente del terror. Por eso son extraordinarios los japoneses. Yo lo he dicho muchas veces, el impacto que nos produjo con 5 años Mazinger Z, que puede parecer muy naif, pero las caras, los dibujos, la esencia de dónde venía todo ese terror japonés, a unos niños de la España del 78, como era mi caso, cuando apareció eso en la pantalla, fue como abrirnos una caja de Pandora. Nunca habíamos ni osado imaginar algo parecido. Y ese terror japonés, en sus límites, sigue desafiando a todo lo establecido. Hay códigos completamente diferentes. Todo puede ser animado, todo es posible y se cree en ello. Entonces es un arte bastante milenario, aunque crudo. Junji Ito, antes de seguir con la siguiente del futón, que es terrorífica, Javi, decide poner rumbo profesional y no es solo el manga, porque eso no es fácil, y se dedica a ámbitos científico-médicos. Sí, digamos que los límites de la ciencia siempre han estado en la vida de Junji Ito y por eso son parte fundamental de su obra. Su obra, para grandes expertos en el horror japonés, bordea, ¿no?, los límites del terror y la ciencia ficción porque recurre a, digamos, todo lo extraordinario pero que existe en el universo y que podría suceder. A él le pasan varias cosas que tienen que ver con la ciencia en la propia infancia, ¿no? Una de ellas es que en esa casa que tiene más de 70 años, en la que él se cría cuando es muy pequeño, viven sus 2 tías, hermanas de su padre. Una de ellas es mayor y tiene constantemente los dedos agarrotados, casi como garfios, dice, por un reumatismo que la atormenta constantemente. Y para luchar contra el dolor que le produce esa afección, cada día abre decenas de latas de lamprea. Latas de lamprea. Latas de lamprea. O sea, ese animal que en el fondo terminará apareciendo después en algunos de sus dibujos, esas ideas de animales que producen un espanto, una repulsión especial o diferente en el ser humano. Eso parece la típica anguila en espiral, pero un ser humano. Es parte de una de sus obras más terroríficas que tiene que ver con la obsesión por la espiral como un elemento extraño en el universo, ¿no? La espiral como algo que el ser humano siempre ha conectado con la muerte y con el más allá. Hay algunos gráficos, Javi, de unas muchachitas y la cara es una espiral. Sí. Son clásicos de Ito, ¿no? Es una obra que en el fondo está Uzumaki, ¿no? Espiral. Espiral. Es la historia de todo un pueblo en el que sus habitantes viven maldecidos por unas espirales que van apareciendo constantemente en sus organismos, incluso en la biología. Pero claro, esto, como te adelantaba, tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea, por ejemplo, de ver las latas de lamprea, que es un animal que parece casi extraterrestre, sí, con esas bocas, con esos dientes ya con forma de espiral que aparecen ahí y que son repulsivos. Él dice que su tía le dice, pruébala, porque es muy buena para los huesos. Y cuando prueba la lamprea dice que es algo repugnante, ¿no? Que es viscoso, que está amargo y que es repulsivo. Bueno, esa es una de las experiencias. También esta tía se daba baños de radio. Decía que la veía llenar cubos de radio para bañarse en agua caliente. Y en esa misma casa, una casa antiquísima, construida en la ladera de una montaña, decía que entre el suelo y el propio suelo de la casa había una especie de semisótano húmedo, muy desagradable, que claro, hablamos del Japón, de un Japón rural, un Japón hace muchos años en el que los cuartos de baño en ocasiones en las zonas rurales estaban construidos en el exterior, en cabañas de madera. El camino, como nos contó en este sentido y todos los grandes del terror, el camino solitario en la noche al cuarto de baño. Sí, pero es que ese camino hay que imaginarlo, porque él lo cuenta muy bien. Ellos tenían que salir al exterior para ir al cuarto de baño y a sus padres se les ocurre, qué maravillosa idea si construimos un túnel subterráneo para no tener que salir al exterior y poder comunicar la casa con el cuarto de baño. Entonces contaba Junji Ito en su obra que cuando en medio de la noche él sale de su cama para ir al cuarto de baño, tiene que recorrer ese túnel húmedo que no ha estado ni siquiera revestido, en el que se oyen cantar a los insectos, a los grillos, y que él solo era capaz de llegar a la mitad de ese túnel, de ese pasadizo, porque solo ver la oscuridad que se abría paso delante de él le provocaba un terror que no se parecía a nada. Fíjate, Javi, lo bonito de este episodio, me encanta, no sé ustedes,
es que estamos también hollando en los miedos globales, ¿no?, del inconsciente colectivo humano, que no diferencian mucho, tienen particularidades, pero muchos de ustedes sentirán cierto escalofrío con alguna palabra, con algún dibujo, y eso significa que estamos todos hechos de los mismos mimbres, ¿no?, y con los mismos miedos. Él se mete a protésico dental, si no me equivoco, tiene también una serie de experiencias. Enséñame el futón, porque hay una cosa que es brutal. Hay varios futones terribles sí, en la obra de pero Junji Ito. vamos a ver, esto, que es un poco heavy, él se fija en un molusco en las clases o lo que sea, y cómo las capas de un molusco, claro, van superponiéndose. Y se imagina, miren cómo está este colega, queridos amigos, dice, y si en un ser humano no fuéramos evolucionando, sino que la capa anterior quedase deformándose como un molusco, y cuenta la historia de alguien que en un momento dado revienta todo eso y las diferentes capas, y el cuerpo de niña pero deformada está en el núcleo. Es muy impactante y claro, este es el ejemplo perfecto, Iker, de lo que pretende hacer Junji Ito cuando dibuja estas escenas. Él dice, no quiero transmitir escenas concretas, lo que quiero es transmitir las emociones que yo he tenido en momentos clave de mi vida. Por eso este libro, que además se llama, tiene un nombre muy particular y no es casualidad, que dice Agujeros espeluznantes donde nace el terror. Es decir, él se ha focalizado en ese tipo de orificios que le han impresionado siempre especialmente, como ese cuarto de baño que contábamos, y que en el fondo tienen que ver con estas escenas, porque, claro, lo que sucede con el futón tiene varias historias de futones. El futón, esa cama que es como un colchón prácticamente en el que duermen en el suelo. Esta historia le ocurre realmente cuando él es protésico dental, está trabajando en una clínica y dice que el propietario de la clínica es también un monje budista. Es todo un mundo muy particular el de Japón. Es como realismo mágico japonés. Sí, y tiene un templo en el bosque en el que prácticamente obliga a sus trabajadores a pernoctar varios fines de semana a lo largo del año para hacer una especie de convivencia y conocerse. Y claro, él cuenta que esos futones en los que él tiene que dormir esa noche son futones que llevan décadas allí colocados, donde han dormido decenas, si no cientos de personas que han trabajado en esa clínica de protésico dental, que tienen un color viscoso, que tienen una grasa ya adherida, que tienen la propia forma de las personas que han dormido allí, y que ese hombre, una vez que todos se marchan, en lugar de limpiar esos futones, lo que hace es volver a guardarlos en el armario hasta que llega la siguiente visita. Y de alguna manera esa escena del horror viscoso, podríamos decir, le marca hasta tal punto que él hace una historia que, fíjate, casualidad o no, fue la primera que yo leí, que se llama Futón, y que es la historia de un hombre que vive aterrorizado en el interior de un futón por una serie de alucinaciones que él percibe solo en el exterior del futón, y es que al final termina descubriendo que dentro de ese lugar hay una especie de hongo que le está produciendo esas alucinaciones, que no le permite salir al exterior, y el hombre termina casi fundido con la propia tela del futón, convertido en un hongo. Pero vamos a ver, Javi, es una imaginación desbordante, ¿de acuerdo? Son una serie de iconografías tremendas, y es que a veces están basadas en casos reales. Hay una imagen que es brutal, que es unas cañerías, Javi, donde pasa algo. Vemos unas piernas. Claro, algo más terrible como que un cuerpo se concentre en un sumidero, pase por ahí. Pero cuando Javi me deja alucinado, y cuando vea la biografía de este genio del terror que hoy conocemos más, esta especie de mezcla de, sí, William Peter Blatty, Stephen King, varios maestros del terror, Lovecraft seguramente, Edgar Allan Poe, bueno, todo está concentrado aquí, pero con el tinte japonés. Es que vive algo, un caso real de descoyuntamiento, que es pavoroso. Bueno, es una historia, es que de hecho esta autobiografía de Junji Ito a mí me recordaba Mientras escribo de Stephen King, totalmente, ¿no? Donde de alguna manera el terror occidental sería casi la cara inversa, ¿no? Totalmente. El terror occidental y aquí el terror oriental, y cuenta esa historia. Efectivamente hay una viñeta que es pavorosa, que son esas piernas que salen de un sumidero, que el título es La mujer o el sumidero gimiente, es como se llama, ¿no? Es la historia de una mujer que termina absorbida por unas tuberías, por una cañería. Él dice además en el libro una cosa, que es que se planteaba si dibujarla saliendo con la mitad del torso y la cara a la vista y que se hubiera tragado las piernas el sumidero, o una segunda versión, que es la que él hace, en la que para mí es más terrorífica porque se ven las piernas saliendo del sumidero, ha empezado a tragarla por la cabeza y después por el torso, y él dice, claro, yo imaginaba que era mucho más angustioso pensar en esa mujer que intenta gritar, pedir ayuda, pero no puede porque se le han partido las costillas y nadie puede escuchar su voz dentro de esa tubería. Pero como en todo había como en El Exorcista y el caso real, había un caso real.
y que a él le cuentan cuando él está trabajando como protésico dental, en esa época en la que él está, también es muy particular, ¿eh? Está fabricando dientes, está fabricando encías para hacer dentaduras postizas constantemente. Además decían que le alababan esa labor porque lo hacía especialmente bien, se le daba muy bien. Y uno de sus compañeros le cuenta la historia que le sucede a una conocida de su barrio, donde ella vivía, y es que tiene la mala suerte de encontrarse con un tipo que se obsesiona con ella, con esta mujer. La persigue constantemente, se cuela en la casa, eso le produce un acosador, un que hablamos terror. hace poco. Claro, ¿sí? Un acosador que hace que su vida se vuelva patas arriba y tenga que poner rejas en las ventanas, impedir de cualquier forma que ese loco, que ese perturbado, entre en su casa. Y lo que hace este hombre, cuando descubre que ya no puede entrar de ninguna manera, es dislocarse las articulaciones para entrar en la casa reptando como un reptil prácticamente a través de los conductos de ventilación. Y solo así, claro, imagínate la escena, ¿no?, de esta chica que se encuentra a este tipo incrustado prácticamente en esos tubos de ventilación, y esa escena es la que provoca un espanto tal que claro. Junji Ito termina dibujándolo. ¿Cómo impregna la mente de alguien genialoide como Junji Ito y lo transforma en un nuevo terror? Hay una cosa, él habla, por ejemplo, de los ancestros y cómo los recuerdos, cómo somos hijos de los recuerdos de nuestros antepasados. Y con eso crea una figura terrorífica de unas cabezas superpuestas, que van avanzando, que son los ancestros. Y dices, bueno, ¿es posible que haga este tipo de creaciones la mente japonesa? Pues sí, te parece increíble, pero las hace. Con el tema de los agujeros, alguien picado por algo, y vean en qué se transforma. Claro, dice que el agujero desde la antigüedad tiene que ver, claro, con el bulbo, la peste, la infección, el terror al otro. Con la pandemia lo hemos visto un poco, el mundo ha vuelto a tener ese concepto. Pero miren cómo son las figuras de Junji Ito. Es muy impresionante, y además esto tiene que ver, fíjate, Iker, seguramente mucha gente está sintiendo ahora mismo un malestar en casa viendo estos dibujos, no solo por la piel horadada. Junji Ito es maestro del body horror, que es como le llaman a la profanación de los cuerpos en el terror, a este tipo de escenas. Esta es la historia de Escalofríos, un hombre que es casi convertido en un panal viviente, ¿no? Un insecto anida en su interior y empiezan a cratearlo, a convertirse en la casa de esos insectos. Bueno, esto está relacionado, fíjate, con una fobia que es muy habitual pero muy poco conocida a su vez, que es la tripofobia. Aparece en su libro descrita, que es la inquietud o el malestar que nos genera a la mente humana la presencia, por ejemplo, de muchos orificios concentrados de manera tan próxima, como ocurre en los panales de abejas, por ejemplo, o como ocurre especialmente en la flor de loto, en el fruto de la flor de loto. Se hicieron muy populares hace unos años, Iker, en las redes, unos montajes en los que se superponía el fruto de la flor de loto sobre la piel humana y se decía que existía una bacteria que hacía que te salieran estos orificios en la piel y que a veces emanaban incluso gusanos de su interior. Es decir, hubo quien en una mente ya especialmente perversa utilizó esta fobia tan particular para generar un asco y una aprehensión en las redes muy particular. Y Junji Ito lo utiliza en algunas de sus obras porque él dice que además es muy consciente de que el horror está también en la naturaleza. Es decir, este tipo de bacterias, de hongos, a veces anidan en los animales y producen estos efectos en los animales. Fíjate que el tema del manga siempre a veces es innovador o plantea cosas que tienen una raíz absolutamente real. Ustedes recordarán, cuando hace ya bastantes años, yo me desplacé a Takashimadeira Daanchi, el barrio de los suicidas, en una zona limítrofe de Tokio, y la gente se empezaba a tirar. La gente se empezaba a tirar, pero es que gente de Japón con esa, repito, un lugar que amamos, parece maravilloso Japón en casi todo, pero esto son rarezas muy misteriosas. Y quizá muchos de ustedes no lo recuerden. Yo me quedé mirando las chicharras, unas chicharras que producían, los insectos siempre están presentes, un sonido estruendoso. Yo creo que era julio cuando estábamos ahí, me desplacé con un compañero. El barrio es tremendo porque era el brutalismo japonés, colmenas y colmenas solo con unas inscripciones, no había nadie, los parques de niños estaban como si uno imaginase los juegos todavía flotando por ahí, y las chicharras eran de este tamaño, y el ruido, yo decía, es que tiene que enloquecer esto. Cuando me perdí por esos lugares, eran los clásicos del cine japonés de terror, es decir, los pasadizos, los esquinazos, los lugares, aun en pleno día, sobrecogedores absolutamente. Y lo que empezó a ocurrir, hubo un manga que se hizo en el 81, si no me equivoco, sobre
esos edificios que llamaban. ¿Quién se puede imaginar esto? Y resulta, Javi, que muchas personas de otras prefecturas de Japón iban a esos edificios a matarse, decían que los edificios les llamaban y les implicaban, ¿no?, en el hecho de tener que tirarse, hasta el punto de que las autoridades, en un caso único que se sepa en el mundo, y ahí lo ven, tienen que vallar las azoteas con unas rejas especiales. Ahora es un enjambre todo eso para que la gente no se siga tirando. Hicieron un porcentaje y era el lugar del planeta con más suicidios. Allí estuve y es sobrecogedor. Cuando he leído, gracias a ti, todo lo de Junji Ito, lo he visto, es que es esa estética. Sí, es esa estética. Además, Iker, de alguna manera, el suicidio, ya contamos en su día, ¿no?, que era un problema grave en Japón. Hay lugares donde ocurre de estas formas que rompen toda la estadística, como estos edificios en los que estuviste, como el bosque de los suicidios. Ha habido manuales para el perfecto suicidio que tuvieron que ser retirados del mercado. Aquí mostramos también en su día algunos de estos ejemplares. Y hay también historias que tienen que ver con los ancestros, con los espíritus, con el suicidio, como El muerto enfermo de amor, que es una de las obras cumbre de Junji Ito, en el que se mezclan todos estos elementos que tú has descrito, ¿no? Esos edificios construidos también de manera especial para los terremotos, que no se pueden adosar a otros, y eso genera que haya unos callejones sin salida en el exterior, ¿no? Totalmente. Estos personajes siniestros, esas olas de suicidio que a veces ocurren en Japón y nadie sabe muy bien a qué se deben, si hay un efecto social de fondo. Y aquí en El muerto enfermo de amor habla también de otro de esos grandes elementos a los que recurre Junji Ito para inventarse estas historias, que es el folclore japonés. Y él habla que no se distinguen tanto de algunas creencias en España. Los dioses de las encrucijadas o las ánimas de los caminos, que son figuras que existen en las afueras, a veces en el extrarradio de las ciudades, y que unas personas que se hacen llamar adivinadores urbanos o adivinadores de la ciudad pueden ir a esas encrucijadas a preguntar a los fantasmas o a estos dioses por su futuro, y ellos les responderán de esta manera. Bueno, Javi, gracias por repasar un maestro del terror. Tenemos que hacerlo con otros. Un placer, Iker, habernos asomado juntos al abismo de Junji Ito.